Una cordial bienvenida a todas las personas amigas del Banco Nacional. Siempre nos emociona muchísimo producir este espacio Crecemos Juntos, porque sabemos que buscar el equilibrio en nuestra vida es fundamental para todos y todas. Es por eso que hoy invitamos a Adriana Herman. Adriana es coach, máster en programación neurolingüística, facilitadora de aprendizaje en empresas del sector bancario, productivo, de servicios, pymes, entre otras aquí en Costa Rica. Adriana también acompaña a personas líderes y equipos que fomenten su orden mental, la gestión de sus emociones conscientemente, con paz interior y enfoque hacia los objetivos personales y organizacionales desde la coherencia integral del ser. Por eso hoy vamos a hablar de un tema muy importante con ella. Le vamos a dar la bienvenida para hablar de las emociones, de la inteligencia emocional. Bienvenida, Adriana. Muchísimas gracias, Alejandra. Muchas gracias por esta invitación. Y quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de Banco Nacional por esta iniciativa de crecer juntos y sobre todo hablar hoy de un tema como la inteligencia emocional. Es algo muy importante, estamos muy orgullosos de tenerte acá, como estamos orgullosos de tener a este panel que nos acompaña Steven, Jerlyn, Byron, Raquel y Erika. Bienvenidos a Crecemos Juntos. Vamos a aprender un montón el día de hoy y vamos a empezar con una pregunta fundamental. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuándo se empieza a hablar de este tema más allá del intelecto? Adriana. Muchísimas gracias por esa pregunta. Bueno, desde hace ya muchos años, quizás aproximadamente un poco antes de los años 90, ya se venía hablando de la inteligencia emocional. Y es Daniel Goleman quien la hace, digamos, popularmente famoso. Un psicólogo que todavía sigue aportando en el mundo hoy día de la psicología y también un poco de las neurociencias. Antes de eso ya se había empezado a hablar, pero como nos pregunta Alejandra, ¿qué tiene esto que ver con el tema del intelecto? Hasta ese momento se le daba muchísima importancia a lo que es el coeficiente intelectual y digamos que el ser humano era valorado con base a qué tan inteligente podía estar siendo. Cuando Daniel Goleman da este marco de visibilidad de que las emociones también forman parte de nuestra estructura de la inteligencia, es cuando entonces nos damos cuenta que si nosotros aprendemos a gestionar nuestras emociones, si aprendemos a reconocerlas dentro de nosotros mismos, vamos a poder tomar mejores decisiones, vamos a poder ser más creativos, vamos a poder quizás gestionar mejor nuestro pensamiento. Entonces, se sale a la luz que no solo el coeficiente intelectual es importante, sino que también, entre otras inteligencias, reconocer nuestro mundo emocional y gestionarlo a nuestro favor, de nuestro bienestar y de nuestras relaciones con los otros, hace la diferencia en que seamos gente de bienestar, con éxito en aquello que nos propongamos. Entonces, eso para responderte un poco desde dónde viene. ¿Y qué significa gestionar las emociones? Excelente. Entonces, gestionar las emociones es cuando nosotros aprendemos a reconocer eso que nosotros estamos sintiendo y que somos capaces de darle un nombre a esa emoción. Por ejemplo, darnos cuenta que en este momento estoy sintiendo alegría o que estoy sintiendo tristeza o que estoy sintiendo enojo o que estoy sintiendo frustración. Y una vez que la reconozco, ¿qué hago con esa emoción? ¿Qué me está produciendo la emoción? Probablemente es un pensamiento, probablemente es una situación que está ocurriendo, probablemente es algo que ya ocurrió y que viene a mi memoria, o probablemente es que yo me anticipo y entonces tengo un pensamiento del futuro. Lo cierto es que somos seres emocionales y que continuamente estamos transitando las emociones. Cuando yo desarrollo la inteligencia emocional, me doy cuenta qué es esto que siento, qué me lo está produciendo y si esto me habilita para accionar, fantástico, pero si esa emoción me está paralizando, está siendo un obstáculo, ¿cómo lo manejo? Entonces ahí es donde hablamos de inteligencia emocional. Es, por decirlo de alguna forma, colocarle inteligencia, si se pudiera, a esa emoción que estoy sintiendo. Canalizar las emociones a nuestro favor. Y para eso requerimos conocernos. Entonces, para resumirte, Ale, la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de conocer lo que sentimos, de conocer lo que estamos pensando, de incluso darnos cuenta de lo que Alejandra, Byron, Raquel, Erika pueden estar sintiendo
y desde ahí poder gestionarnos para lograr esas metas que nosotros nos propongamos. ¿Y ustedes habían escuchado antes hablar de inteligencia emocional? Sí, claro. Bueno, parte de lo que hemos estado como ahí conversando e investigando previamente, ¿verdad? Y punto importante que comentaba antes Adri, me llamó mucho la atención el área de la creatividad, porque parte como de mis sueños o de mis metas en el área personal, me dedico al fotomontaje, fotorrealismo, a la fotografía de producto. Entonces, en ocasiones llega ese bloqueo creativo que llamamos en el sector y que nos puede llegar a afectar, ¿verdad? Entonces yo quería aprovechar la oportunidad y preguntarle qué tips o de qué manera podemos afrontar eso, si es necesario llevar un proceso o si es algo natural que hemos aceptado nada más. Excelente. Muchísimas gracias, Steven, por tu pregunta. Y para darle respuesta a la misma, primero quisiera complementar la respuesta que le estaba dando Alejandra de la inteligencia emocional con 5 principios. ¿Ok? Y esto viene de Daniel Goleman, pero se ha ido manteniendo en el tiempo, y los 5 principios de la inteligencia emocional son: primero, conocernos, que tiene que ver con la respuesta que te voy a dar al tema creativo. Segundo, aprender a autorregularnos, es decir, autogestionar esas emociones. Tercero, tener la capacidad de mantener esa automotivación, en este caso hacia tu meta, que es el área creativa. Eso en la relación con nosotros. Esto es lo que nosotros llamamos inteligencia intrapersonal, la relación que yo tengo conmigo. Y dentro de esa inteligencia emocional está la relación con el otro. A eso le llamamos interpersonal. Y ahí, en la inteligencia emocional, nos enfocamos en desarrollar la empatía y en desarrollar las relaciones sociales. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros los seres humanos, a nivel de lo que la neurociencia afectiva nos ha aportado en los últimos años, es que nuestro cerebro fue evolucionando. Entonces hay distintas estructuras dentro de nuestro cerebro. Hay una parte que es nuestro cerebro emocional, y por encima de ese cerebro está todo lo que está relacionado con nuestras funciones cognitivas. Sin querer ser muy técnica, las funciones cognitivas son la capacidad de tomar decisiones a tiempo, la capacidad de gestionarnos, la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona, la capacidad de asociar. ¿Qué sucede? Que cuando mis emociones están desbordadas, cuando por ejemplo yo me siento muy cansado, cuando por ejemplo yo me siento presionado con tiempos, o cuando yo dentro de mí reconozco que estoy quizás en un momento de estrés, esa emoción va a nublar, va a opacar esa parte de nuestro pensamiento más creativo o más analítico. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo puedo hacer yo cuando estoy delante de mi trabajo, que estoy generando ideas y de repente siento que me bloqueo? Probablemente ahí lo que está ocurriendo es que tu cerebro emocional te está diciendo, estoy saturado, ¿ok? Y la emoción puede ser, o tengo cansancio, o estoy irritable, o estoy temeroso con que no voy a cumplir con las fechas. ¿Qué podemos hacer ahí? Primero, darnos cuenta que requerimos hacer una pausa. Eso es lo que se le llama como romper el estado. ¿Para qué? Para que esa emoción que está como desbordada baje un poquito y podemos hacer cualquier cosa que en este caso a Steven le guste. Si a ti te gusta, no sé, hacer ejercicio, vas y saltas la cuerda, o te pones a hacer unas flexiones, o das una vuelta y ves el paisaje, o te tomas un vaso de agua, algo que corte ese, nosotros llamamos cuando entramos como en esa emoción repetida o en ese pensamiento de que quizás no va a llegar, no se me ocurren más ideas, ya estoy bloqueado. Ahí necesitamos hacer un alto. ¿Para qué? Para que esa emoción se regule y desde ahí poder pensar. Dentro de ese cerebro emocional hay una estructura que se le llama la amígdala. Es como del tamaño de una almendra. Y cuando nosotros estamos, sobre todo, el miedo, no voy a entregarle al cliente a tiempo, no voy a terminar el momento, esa estructura se crece, realmente se crece. Eso se ha demostrado a través de, digamos, de las resonancias que se hacen. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos conscientemente darme cuenta, necesito una pausa. Y cuando le doy esta pausa al cerebro, como una oxigenación, como una respiración consciente, como que suelto, en ese momento el cerebro que piensa, que es el director de la orquesta, vuelve a tener el liderazgo. ¿Te respondí la pregunta? Claro, ¿o la enredé un poquito más? No, está bien, gracias. Ari, Okay.
cómo, bueno, ya más o menos has venido explicando, pero cómo la gestión de las emociones impacta nuestro bienestar? Digamos, alguna emoción que yo no he expresado podría enfermarme físicamente. Sí, sí. Hoy día se sabe, porque afortunadamente hay mucha evidencia, sobre todo a través de la psiconeuroinmunología, que nos habla de que cuando nosotros esas emociones, por ejemplo, una tristeza que se ha mantenido por mucho tiempo, o un sentimiento, un malestar que se puede transformar con el paso del tiempo en un sentimiento de rencor, cuando eso no se gestiona, cuando yo digo gestionar es que yo hable de eso con una persona, que yo busque una ayuda profesional, que yo dibuje o escriba eso que estoy sintiendo. Cuando las emociones no las verbalizamos, cuando no las damos a conocer de una forma asertiva, con el paso del tiempo sí se ha relacionado que, por ejemplo, ejemplos de gastritis, colitis, están asociadas. De hecho, hoy día sabemos que nuestro segundo cerebro es el estómago y que lo que sucede a nivel de todos nuestros nervios están conectados, por decirlo de alguna manera. Entonces, hoy sabemos que las emociones pueden ser la raíz de algunas enfermedades. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Responsablemente asumir nuestro liderazgo. Y nuestro liderazgo personal es hacernos responsables. ¿Cómo? Conociéndonos. ¿Y qué significa conociéndonos? Darme cuenta, bueno, ¿qué es eso que a mí, Erika, por ejemplo, me duele, me entusiasma, me engancha? ¿Qué es eso que situación, persona, que me detona o a una alegría o un entusiasmo? Darnos cuenta de eso nos va a permitir gestionarlo. Gestionarlo sobre todo cuando esa emoción, que puede ser una rabia que yo no he expresado, puede ser un obstáculo para mis objetivos. Porque el hecho de que yo no lo reconozca no significa que no esté ahí, está ahí. ¿Te respondo esa pregunta? No, totalmente, totalmente. Pero estaba pensando también en las personas que son muy introvertidas y que tal vez no tienen la posibilidad de expresar de lo que están sintiendo. ¿Cómo se aprende a gestionar las emociones? ¿Podemos aprender, incluso los más introvertidos? Claro que sí. Lo primero para todos es reconocer que existe un abanico de emociones. Las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son eso, motor que nos mueve a hacer algo, que puede ser la rabia. Es importante tenerla porque desde ahí yo tengo fuerza para hacer algunas cosas. Lo interesante aquí es con qué nivel la estoy viviendo. El nivel de intensidad es lo que hace la diferencia. Tener tristeza en algunos momentos es maravilloso porque la tristeza me hace tomar una pausa, ir hacia adentro y reflexionar. Entonces, ¿qué podemos hacer introvertidos y extrovertidos? Reconocer que existe un mundo de emociones. Y a ese mundo de emociones le podemos llamar, algunos lo llaman el emocionario, otros lo llaman bitácora emocional. Afortunadamente hoy en las escuelas sí se nos está empezando a enseñar educación emocional, porque las emociones hay las primarias, que algunos autores hablan como de lo que es la alegría, por ejemplo, lo que es la tristeza, la lo ira, que puede ser el temor, lo que puede ser la ira, el asco, la sorpresa, pero hay emociones secundarias. ¿Cuáles? Por ejemplo, el entusiasmo, sentir aburrimiento, sentir una incomodidad, sentir frustración, son derivaciones de esas primarias. Entonces, ¿qué es lo primero? Reconocer que somos seres que vamos a transitar por distintas emociones y poderle colocar un nombre a la emoción. Aunque yo no lo verbalice, el solo hecho de que yo me siente y me haga la pregunta, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué fue lo que dijo mi jefe? ¿O qué fue lo que dijo mi compañera de trabajo? ¿O qué fue lo que dijo mi mamá, mi esposo, mi hijo? Dependiendo, que me generó esta incomodidad. ¿Cómo se llama esto que estoy sintiendo? Esto que estoy sintiendo es frustración. Entonces, el solo hecho de que yo haga una pausa y a eso que siento le ponga un nombre, de ahí comienza la gestión. ¿Ok? Y hay algo importante como técnica que ya se los doy, y es el marcador somático. Nuestro cuerpo, a través de las sensaciones, nos está diciendo, nos está dando avisos. Entonces, por ejemplo, algo me molesta o algo me incomoda, y seguro lo han sentido ustedes en el trabajo,
y empiezan como unas taquicardias. O para algunas otras personas es que se empiezan a poner rojas, o otras personas empiezan a temblar. Darnos cuenta qué es lo que le pasa a mi cuerpo y con qué emoción está asociado, eso es gestionarlas. Y aún más, darme cuenta qué persona me produce eso, qué situación me produce esa emoción, nos da más posibilidades de gestionar. Yo no puedo trabajar con algo que no veo. Entonces, la tarea primera es darme cuenta. Identificarlo. Identificarlo. Adelante, Adri, Steven. yo creo que eso que mencionabas son como alertas, ¿verdad? Que nos arroja el cuerpo y nos demuestran la situación en la cual nos estamos encontrando, ¿verdad? Por lo que logro interpretar, se podría decir que la inteligencia emocional nos podría ayudar a tomar mejores decisiones en la vida o en nuestro entorno. Claro que sí, Steven. Muy buena observación. Porque en la medida en que yo me doy cuenta que esa situación me incomoda y antes de expresar cualquier cosa a lo loco, ¿verdad? Tener un lenguaje agresivo o quizás ofensivo, me doy cuenta que me está sucediendo, esta situación no me gusta, respiro profundo, tomo una pausa, ¿qué voy a hacer? Tomo una decisión consciente, reconozco que eso me afectó, pero decido relacionarme diferente. Por ejemplo, tengo un altercado en el trabajo con un compañero y me estoy dando cuenta de eso. Yo puedo, si tengo la conciencia de que estoy enojado, tomar la decisión. No es el momento para responderle, porque si le respondo, lo voy a hacer desde lo más profundo de mi ser y quizás me voy a arrepentir. Yo podría decir conscientemente, te escuché, en este momento creo que no es el momento para conversar, lo continuamos luego. Y después que ya yo me regule, que puede ser que tomo un vaso con agua, que voy y lo converso con otra persona, que tomo un respiro, regreso al día siguiente o más tarde y sostengo la conversación. Entonces, respondiendo a tu pregunta, si yo puedo darme cuenta de lo que estoy sintiendo y no permito que la emoción se me desborde, sino que yo la gestiono, la reconozco, puedo tomar una decisión diferente. Y ojalá que esa decisión sea para mi bienestar. Así es. Adelante, Erika. Entonces, Adriana, cuando yo empiezo a reconocer mis emociones y las empiezo a gestionar, esto me va a ayudar para poder conocer las emociones de las otras personas también. Muy buen punto. Solamente cuando yo me doy cuenta de que tengo un mundo emocional, que es válido, que yo transite por todas, ¿verdad? Todas son importantes. Cuando yo me doy cuenta de eso y cuando yo he logrado aprender a respirar o hablar con un compañero o escribir o dibujar, va a ser más fácil que cuando yo vea a Byron y lo observe que él se molestó o que quizás me respondió muy cortante o que quizás no me dirige la palabra, yo puedo reconocer en él que quizás está transitando por una situación difícil, pero solamente puedo empatizar con el otro cuando yo me veo a mí misma. Entonces sí, la respuesta es sí. Nos va a ayudar en las relaciones interpersonales. Gracias. Y ojo que la inteligencia emocional no quiere decir reprimir, quiere decir sentir, ¿verdad? Sentir, expresar, ¿verdad? ¿Alguna técnica, Adri, para poder, bueno, ya hablaste del tema del detenerse, ¿verdad? Pero me imagino que existen diferentes técnicas para poder manejar las emociones. Sí, y Ale nos está diciendo algo maravilloso. Tener inteligencia emocional no significa reprimir, controlar, tapar. No, todo lo contrario. Tener inteligencia emocional es reconocer que nuestro mundo afectivo emocional está ahí y es una alerta, es un sistema que nos está avisando cómo nos sentimos frente a la situación que nos está aconteciendo. Entonces la invitación es, démonos cuenta de qué es eso y pongámosle un nombre a las emociones. Hay muchísimos autores. Entonces, hablando de técnicas de regulación, lo primero es identificar qué es eso que estoy sintiendo, ¿ok? Como alegría, como tristeza, como malestar. Lo segundo es, y muy importante, y aquí les invito a que hagamos un ejercicio imaginario. ¿Les parece que hagamos un ejercicio? Ok. Quiero que piensen en una situación. Bueno, primero una advertencia.
Por favor, no el caso más difícil porque si se nos abre aquí, lo podemos manejar, pero después. Entonces, la idea es, piensen en una situación quizás laboral, quizás profesional, que les haya generado alguna emoción que para ustedes no haya sido tan agradable. ¿Ok? No me la van a decir aún. ¿La tienen? ¿La situación? Ok. Ahora van a pensar y tratar de conectarse con ese momento y bueno, ¿cuáles fueron las emociones que sentí y en qué nivel de intensidad? Si el 1 es lo más bajito y 10 es lo más alto, ¿en qué nivel de intensidad yo viví esa emoción? Por las caras, creo que algunos ya las tienen. Y que uno lo comparta, que alguno lo comparta. Ajá. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Ok? Bien. Entonces, tengo una emoción, tengo un nivel de intensidad. Ahora me gustaría que pensaran, identificaran detrás de la emoción, ¿cuál fue el pensamiento? ¿Qué es lo que se estaban diciendo? ¿Qué les originaba esa emoción? Normalmente es un pensamiento. Traten de darse cuenta qué es eso. ¿Lo tienen? Ok. Ahora, procuremos pensar, si yo puedo hacer algo dentro de mi círculo de influencia para cambiar esa forma que yo estoy pensando y que yo estoy viendo ese evento y por lo tanto estoy sintiendo, ¿hay algo que ustedes puedan hacer? No me respondan aún. Entonces, repasemos juntos. Situación, emoción que me produjo, nivel de intensidad de la emoción, pensamiento, ese pensamiento que me está detonando, que es el gatillo, hay que identificarlo. ¿Hay algo que puedo hacer diferente? Sobre todo el pensamiento. Si yo cambio lo que pienso, Ale, yo puedo cambiar mi emoción. Totalmente. Y si yo cambio mi emoción, yo puedo cambiar mi accionar. Y ahí es donde yo tengo el verdadero liderazgo personal. Me hago responsable de mis emociones. ¿Quién quiere compartir lo que estuvo transitando? Adelante, Raquel. Bueno, yo lo enfaticé a la parte laboral, me trasladé a un cliente quizás molesto. ¿Qué me hace sentir eso? Molesta también, quizás enojo, pero también tristeza. Esas dos emociones. ¿Y por qué? Porque quisiera hacer algo diferente para no haber llegado hasta ese punto. Entonces, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Bueno, gestionar mi emoción, cómo voy a actuar yo para que la persona no sienta su emoción al límite, ¿verdad? Y lo que yo sienta también va a ayudar a la otra persona. Y en ese momento, muy buen ejemplo, vamos a irlo como desgranando. Raquel nos dice, ante una situación con un cliente, cliente molesto, ¿verdad? Tú también sientes esa molestia de él y también te molestas un poquito, ¿cierto? Y dices que estás sintiendo tristeza también. ¿En qué nivel de intensidad, en tu caso, Raquel, has tenido esa molestia y esa tristeza? Bueno, sería más molestia, un 6 quizás, y tristeza atrás un 5. Ok. ¿Y el pensamiento central que te produce eso, cuál es? El poder ayudar a esa persona a no sentir esa emoción. Ok, entonces, pero lo que te genera la molestia es, no puedo ayudar a esta persona. ¿Sería más o menos así el pensamiento? Correcto. Ok. ¿Qué pensamiento te habilitaría? ¿Qué podría ayudarte en ese momento? Pues también gestionar mi emoción para transmitirle a la persona que podemos resolverlo juntos, que podemos mejorar ambas situaciones. Ok. Entonces, lo que nos estás diciendo es que tú a ti misma te procuras calmar y aunque una parte de tu mente te dice, ¿cómo es que no le pudimos resolver esto al cliente? Y eso a ti también te molesta. Otra parte de tu mente, que es a la que le estás dando más fuerza, entiendo, me corriges si es así, te dice, ok, vamos a valorar qué opciones tenemos para ayudar a este cliente y primero me calmo. ¿Eso es lo que has hecho? Correcto. ¿Y qué haces? ¿Respiras? ¿Escribes? ¿Qué haces para calmarte tú también? Bueno, incluso puede ser dejar un minuto la situación y meditar, pensar en qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, qué puedo hacer y volver a la situación por decirlo así, con armas nuevas para dar soluciones. Excelente. Entonces es una pausa y esa pausa parece eterna, pero no. Y a veces la pausa es tomar algo que tengas a mano y decirle, lo comprendo, lo escucho, esa es la empatía. Me doy cuenta de su malestar,
veamos juntos cómo podemos ayudarla. Y en eso hacerlo con esa calma, ya tú estás gestionando tu emoción y ayudando al otro a regularse. ¿Ok? Eso sería un ejemplo. No, Ale. sin duda, todo lo que ustedes han comentado es enriquecedor y lo que Adriana nos ha transmitido realmente nos ayuda a comprender bastante bien qué es la inteligencia emocional y cómo darnos cuenta de lo que nos está pasando a nosotros y lo que le está pasando a la persona con la que estamos discutiendo o hablando o conversando es fundamental para construir ese control de las emociones. Realmente esperamos que a ustedes y a todas las personas que nos están viendo hoy, lo que Adriana nos ha transmitido sea de mucha utilidad. Les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros en este tema, abordando este tema tan importante como lo es la inteligencia emocional, y los esperamos en otra edición de Crecemos Juntos.